Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han limpiado el centro de Pokrovsk de los rusos. Tienes que ver esto. Eliminación enemigo por fuerzas especiales. Imágenes exclusivas. Moscú se prepara para apagón. Drones atacan infraestructura enemiga. Arde. La OTAN prepara guerra con Rusia. Putin podría atacar a la alianza. Imágenes ardientes, intensas y en llamas desde el frente. Míralo ahora mismo. Saludos, soy Vladimir Timosenko y empezamos directamente con lo más importante. Moscú está cada vez más cerca del apagón. Tras el ataque de los drones, ardió la central térmica de Satura, que suministra calefacción y electricidad a la región de Moscú. Y mientras tanto, el alcalde de Moscú, Sobyanin, declaró que hubo un ataque de drones a la capital de Rusia. Afirma que la defensa antiaérea rusa destruyó durante el día 4 drones que se dirigían a Moscú. Nuestros periodistas conocen todos los detalles. Nuestros periodistas. ¿Hubo bombardeos? ¿O qué ha pasado? Moscú y la región. Drones atacaron la central eléctrica de Satura en la región de Moscú. Según información preliminar, se incendió el nodo de distribución de la potente central eléctrica estatal del distrito. Precisamente esta central eléctrica suministra luz y calor a la región capitalina de la Federación Rusa, según informa el medio ruso Astra. La temporada de ataques a objetivos estratégicos de la Federación Rusa continúa. Los drones benévolos visitaron en Masaxtovo, en la región de Nizhny Novgorod. Se considera que los objetivos probables del ataque son las refinerías de petróleo, el Lukoil, Nizhegorod, Nefteaksintev y la planta petroquímica Siburgstovo. Asimismo, los defensores ucranianos están llevando a cabo con éxito la caza del enemigo en la dirección de Pokrovsk. Durante el ataque de los combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales a las posiciones enemigas, el adversario fue eliminado o capturado. También, con la ayuda de un vehículo blindado de evacuación, evacuaron a 3 soldados heridos de una unidad vecina. En la última semana se han eliminado a más de 400 de los ocupantes rusos directamente en Pokrovsk. Sobre la limpieza de la parte central de Pokrovsk informaron las tropas de asalto aéreo. A los rusos los expulsaron de la zona de la estación de tren, de la escuela pedagógica de Pokrovsk y de la plaza Soborny. Esto permitió bloquear las rutas del ejército de ocupación y acumular fuerzas allí. Además, se están llevando a cabo acciones de búsqueda y ataque para su eliminación de pequeños grupos de asalto de los ocupantes rusos que se atrincheraron en las edificaciones urbanas de esta localidad. Los principales combates se desarrollan en la zona de los edificios de varias plantas, que están bajo control de las fuerzas de defensa de Ucrania. En este momento, el enemigo intenta sin éxito cruzar hacia la parte norte de Pokrovsk a través de la vía férrea y está sufriendo numerosas bajas. También se logró bloquear a los ocupantes en otra zona caliente, la de Kupiansk. Actualmente, el abastecimiento de las unidades del ejército de ocupación en Kupiansk se realiza mediante drones pesados. Además, se logró bloquear por completo el avance posterior de las tropas de ocupación en dirección a la estación ferroviaria clave de Kupiansk-Uzlovaya. Y esto es un objetivo estratégico para los ocupantes rusos en esta dirección. Los próximos meses serán críticos para Ucrania. Así lo expresaron los militares estadounidenses que visitaron Kiev la semana pasada. Es más, los medios informan que Europa se está preparando para una posible suspensión de la ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos. En el momento en que apareció en los medios occidentales la información sobre los 28 puntos de los llamados acuerdos de paz, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron territorio de la Federación Rusa utilizando precisamente medios de destrucción estadounidenses. Se trataba de misiles ATACMS. Las características técnico-tácticas permiten alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. Su uso sin el consentimiento de la dirección político-militar de Estados Unidos era imposible. El representante especial de Estados Unidos ante la ONU declaró de forma categórica sobre que, en caso de que la Federación Rusa no se siente a la mesa de negociaciones, Estados Unidos reforzará la ayuda militar y técnica a Ucrania e impondrá sanciones económicas adicionales, las llamadas sanciones secundarias,
ya contra los socios económicos estratégicos de la Federación Rusa. Mientras tanto, la presencia de Rusia en la propia Europa ha aumentado considerablemente. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó sobre la interceptación de un buque de guerra ruso y un petrolero. Según el Ministerio de Defensa británico, en los últimos 2 años el número de barcos rusos que pasan cerca de las aguas británicas ha aumentado en un 30%. Y ahora, el análisis de la situación operativa en el ardiente frente de Pokrovsk. El enemigo sigue volviéndose cada vez más salvaje. En la dirección de Pokrovsk, durante el día el enemigo intentó avanzar hacia nuestras posiciones 22 veces cerca de las localidades de Sakova, Novaya Sakova, Rodinskaya, Chervon y Liman, Mirnograd, Pokrovsk, Kotlina, Novosergeyevka, Filiya y Dachnaya. 3 enfrentamientos armados continúan hasta ahora. Nuestros soldados llevan a cabo acciones de búsqueda y ataque con el objetivo de detectar y destruir los grupos enemigos. Y aquí van las últimas noticias desde la dirección de Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han limpiado el centro de Pokrovsk de rusos. El enemigo no puede afianzarse allí, así lo informan en el 7º Cuerpo de Tropas Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, los operadores del 3er Regimiento de Fuerzas de Operaciones Especiales llevaron a cabo un asalto exitoso sobre las posiciones enemigas. Decenas de ocupantes eliminados y heridos. Mostraremos estas imágenes sobre este y otros temas más adelante en nuestro informe militar. En las últimas 24 horas, 3 pelotones han sido eliminados y más de un pelotón ha resultado herido. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha contado los detalles de los combates por Pokrovsk. Así, las fuerzas de defensa eliminaron exactamente a 60 asaltantes rusos que, en medio de la niebla, intentaban avanzar hacia el centro de la ciudad y consolidar sus posiciones. Otras 23 personas resultaron heridas. Como resultado, el intento de irrupción de los ocupantes fracasó. Sin embargo, el enemigo sigue manteniendo las posiciones antiguas a las que había accedido varios días antes. Según el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, actualmente se están llevando a cabo acciones de búsqueda y asalto, y toda la ciudad, de hecho, sigue siendo una zona gris. El enemigo, que entró por las afueras del sur, ya ha establecido allí una determinada cabeza de puente en Pokrovsk. Esa cabeza de puente ya está siendo abastecida logísticamente. En consecuencia, la zona gris es muy grande, probablemente la mayor parte de la ciudad hoy en día. Aunque las fronteras en el norte, el límite de la ciudad, en la parte norte de Pokrovsk hoy están en manos, en particular, de nuestros paracaidistas. Otra dirección que aparece regularmente en los informes militares. Kupinskaya. A pesar del informe de Gerasimov de que aproximadamente 5.000 soldados ucranianos están rodeados allí, nuestro mando niega la información. Por el contrario, informar sobre los éxitos y avances de las fuerzas de defensa. Hoy todavía no hemos conseguido expulsar al enemigo fuera de la propia Kupiansk. Sin embargo, las acciones de contraataque que hoy demuestran las fuerzas de defensa son movimientos progresivos, no son operaciones de contraofensiva bruscas, sino precisamente acciones de contraataque. No obstante, esto lleva a que nuestras fuerzas de defensa logren recuperar algunas posiciones tácticas que se habían perdido hace varias semanas o incluso meses, precisamente en la propia ciudad de Kupiansk. Los rusos también se han activado en el sur de nuestro país. La dirección de Zaporilla, de donde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania retiró reservas hacia Pokrovsk, durante varias semanas trajo noticias bastante preocupantes. Sin embargo, ahora se ha logrado estabilizar la situación. Aquel avance activo que, según declararon hace una semana, ya no tiene lugar. Ahora estamos llevando a cabo ataques y empleando medios de fuego contra las reservas. Es especialmente importante que ahora hayan empezado a destruir la vía férrea que abastece a estos grupos. La situación en Zaporilla, según dicen los analistas, sigue siendo complicada. El enemigo sigue concentrando fuerzas cerca del embalse de Kajovka, grupos de sabotaje penetran en pueblos controlados por Ucrania. Sin embargo, estos ataques fracasan una y otra vez. Los rusos no han conseguido de nuevo tomar Stepnoborsk, ni siquiera los edificios de varias plantas en la zona sur de la localidad.
Solo una parte de las viviendas está bajo control del enemigo. La presión adicional sobre Stepnoborsk la generan los intentos del enemigo de abrirse paso por la carretera hacia Grigorovka. Al norte de las casas de veraneo junto al mar hay una gran zona abierta, por lo que los rusos ni siquiera intentan afianzarse allí y, asumiendo un gran riesgo, se adentran un poco más al norte, donde hay un edificio y al menos alguna línea de trincheras. Pero al avanzar a campo abierto, el enemigo sufre allí pérdidas colosales gracias a nuestra artillería, por lo que a los ocupantes ya no les entregan vehículos y los envían al asalto únicamente a pie. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa logran actuar no solo en la línea del frente, sino también en la retaguardia profunda de la Federación Rusa. El día pasado, en particular, estuvo marcado por un caso sin precedentes. Las fuerzas de operaciones especiales derribaron un helicóptero militar ruso Mi-8 directamente sobre territorio ruso utilizando un dron de largo alcance. Como señalaron en el departamento, esto abre una nueva etapa en la guerra con posibilidades para las Fuerzas Armadas de Ucrania nunca vistas hasta ahora. El caso es que antes los ucranianos derribaban helicópteros en el aire usando drones FPV convencionales con un alcance máximo de varias decenas de kilómetros y cabezas de combate de 1,5 kilos. En este caso concreto, vemos que no fue necesario hacer chocar el dron con el helicóptero precisamente gracias a una cabeza de combate más potente. Pero, por otro lado, como podéis ver, esto ocurre también a otra altitud. ¿A dónde? Posiblemente los FPV convencionales tampoco llegarían. Y lo que es muy importante, según dicen algunas fuentes, aunque aún hay que confirmarlo, esto ocurre a una distancia muy grande. Es decir, en este caso se trata de la región de Rostov, en la zona de Kutenikovo. ¿Y qué es Kutenikovo? Pues, en realidad, está a 200 kilómetros de la línea de contacto. También sufrieron las zonas ocupadas. Parte de la región de Donetsk quedó sumida en un apagón total, lo que paralizó parcialmente el control de las tropas rusas. Entre más de una decena de ataques exitosos, cabe destacar las explosiones en Dokukayesk. Los analistas aún debaten si el resplandor nocturno fue resultado de un impacto en la central eléctrica o en un almacén de municiones. Sea lo que sea, en cualquier caso, ambos son golpes a la logística, al fin y al cabo. Porque si se destruye una subestación, el grupo pierde el suministro eléctrico. Si el ataque es contra un almacén de municiones, el grupo pierde proyectiles. Esto es importante para el grupo que está avanzando ahora en Donetsk. Es decir, como mínimo, esto frena su potencial ofensivo. Al mismo tiempo, los combatientes en el terreno confirman esta información. De hecho, debido al aumento de los ataques contra la logística rusa en Donetsk, los destacamentos de asalto se han quedado sin capacidad constante, sin reposición de reservas y armamento, y han perdido el ritmo de avance en ese mismo Pokrovsk. Y ahora nos trasladamos al sector de Alexandrovsk del frente. El ejército de Putin, aquí también, sigue en su línea habitual. En el sector de Alexandrovsk, el agresor atacó 6 veces en las zonas de los asentamientos de Stepovoye, Krasnogorskoye, Privolnoye, Pavlovka, Diegorovka y en dirección a Arestopol. Una de las batallas continúa hasta ahora. El enemigo lanzó un ataque aéreo contra Velikaya Mikhailovka. Mientras tanto, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Además, Ucrania ha recibido las primeras instalaciones antiaéreas Terrahawk Paladin. Tampoco olvidemos la hasta ahora inédita ayuda militar de España. Veamos con más detalle las novedades en el armamento ucraniano. Aún más ayuda y apoyo. El canciller de Alemania prometió equipar al ejército ucraniano con sistemas de armamento de largo alcance. Pero Merz no reveló detalles sobre la cantidad de misiles ni los plazos de entrega. Llevamos meses trabajando intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de fuego de largo alcance, como los llamamos técnicamente. El ejército ucraniano será equipado con estos sistemas de armamento. Al mismo tiempo, el canciller se negó a responder a la pregunta sobre la anterior negativa de Alemania a suministrar misiles de crucero de largo alcance, Taurus, a Ucrania. Calificó este enfoque como una táctica para aumentar la presión sobre el país agresor, Rusia.
La posibilidad de operar los Taurus depende directamente del nivel de preparación del personal técnico. Es decir, por lo visto, se trata de que los Taurus solo pueden ser utilizados por militares de la Bundeswehr. Y la formación de especialistas ucranianos llevará bastante tiempo. Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, el gobierno ha proporcionado a Ucrania ayuda por un valor de más de 50.000 millones de euros. En septiembre, Berlín puso en marcha una nueva iniciativa para la adquisición de drones de largo alcance junto con la industria de defensa de Ucrania. Además, Alemania destinará 150 millones de euros adicionales para la compra de armas a Estados Unidos para Kiev. Alemania entiende perfectamente las posibilidades de un enfrentamiento militar directo con la Federación Rusa. Por eso, tiene un interés vital en garantizar la capacidad de defensa del Estado ucraniano y, en consecuencia, en la modernización técnica de las fuerzas de defensa de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas aéreas ucranianas han reforzado la defensa antiaérea con el nuevo armamento británico Terrahawk Paladin. No se revela la cantidad de sistemas entregados, pero incluso un pequeño lote de estos sistemas reforzará significativamente la defensa antiaérea ucraniana. Para la parte ucraniana, esto supone la creación de un sistema de defensa antiaérea focalizado para proteger, en el momento, infraestructuras logísticas clave y objetivos militares de posibles ataques. Por medios aerodinámicos del enemigo. En primer lugar, se trata de drones. Este sistema es móvil, por tanto, permite su traslado a cualquier punto y, teniendo en cuenta la autonomía de su uso, es decir, esto aumenta considerablemente las capacidades de la parte ucraniana a la hora de contrarrestar, así como por parte de la Federación Rusa. Además, España destinará 615 millones de euros para apoyar a Ucrania, de los cuales la mayor parte irá destinada precisamente a necesidades militares. En primer lugar, se trata de un programa de adquisición adicional de armamento para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de los Estados Unidos. La segunda es, respectivamente, el refuerzo de los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. Y, en consecuencia, se trata también de apoyo material y técnico, incluyendo la transferencia por parte de España de vehículos blindados pesados y sistemas de ataque que actualmente están en servicio en el ejército español. Tras el inicio de la guerra a gran escala, Ucrania aumentó la producción de armamento e implementó nuevas tecnologías que ya se están utilizando en el frente. Los volúmenes de producción nacional de armas se han multiplicado por decenas. Ucrania ha aumentado la producción de obuses autopropulsados Svobodana a 20 al mes, una cifra récord incluso para países de la OTAN. Una característica distintiva es que se trata de un calibre modificado de 155 milímetros. Es el estándar de la OTAN. Además, por supuesto, la relación calidad-precio. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han incrementado la producción de proyectiles de artillería y lo han hecho de manera récord. Se trata de escalar la producción tanto de drones FPV como, por supuesto, de drones de ataque con un alcance de más de 1.500 kilómetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declaró que la producción de armamento nacional, en particular de misiles balísticos y drones, es una de las tareas clave para el gobierno y los fabricantes. Cabe destacar la ampliación de la producción de sistemas de guerra electrónica y radares. En este segmento, una vez más, el complejo industrial de defensa ucraniano ocupa una de las posiciones líderes a nivel mundial. Bueno, y, en consecuencia, la producción. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armas de alta precisión capaces de destruir importantes objetivos militares enemigos a gran profundidad. Analicemos ahora la situación operativa en la dirección Guliái-Poli del frente. El mundo ruso continúa destruyendo y matando aquí. Y mutilar. En la dirección de Guliái-Poli, los defensores ucranianos repelieron 7 ataques de los ocupantes cerca de las localidades de Zelenigay, Zatisye, Solotkoye y en dirección a Barbarovka y Dobropoli. 2 enfrentamientos siguen en curso hasta ahora. Además, la aviación enemiga atacó las localidades de Guliái-Poli y Zalezniknoye.
Occidente se está preparando para la guerra con la Federación Rusa. En particular, Polonia ya lo está asumiendo. La marcha de Putin hacia Varsovia es bastante real. Es más, el ministro de Defensa de Alemania ya lo dice abiertamente. El verano de 2025 podría ser, atención, el último verano en paz en Europa, porque los terroristas del Kremlin ni siquiera piensan en calmarse. Todos los detalles en nuestro siguiente reportaje. La guerra entre los países occidentales y Rusia se está volviendo cada vez más probable. A medida que analizo los hechos, llego a la conclusión de que la guerra entre Europa y Rusia se está volviendo cada vez más evidente. No es una noticia vacía, todos se están preparando para ello. El aumento del equipamiento militar, el refuerzo de las fronteras y el incremento del presupuesto de defensa. Todo esto es para poder hacer frente al Kremlin dentro de unos años. Dentro de 3 o 4 años podríamos enfrentarnos a una estrategia de prueba de resistencia. Ya se manifiesta en formas híbridas, pero podría volverse mucho más dura. Por ahora, todo lo que Rusia es capaz de hacer es poner a prueba la paciencia de los países de la OTAN. Esto incluye, por ejemplo, las incursiones, digamos, accidentales de drones rusos en varios países, incluida Polonia. Tras el reciente sabotaje de la vía férrea, las autoridades polacas anunciaron el lanzamiento de una nueva operación llamada Horizonte para proteger la infraestructura crítica de posibles actos de sabotaje. Lo más probable es que solo se trate de los territorios fronterizos con Ucrania y Bielorrusia. Es decir, nada más. Pero, de nuevo, ¿de qué sirven 10.000 personas? Es poco, es una cantidad muy pequeña. Nuestra guardia fronteriza, en total, son unas 40.000 personas. En el marco de la operación, Polonia planea utilizar no solo personal, sino también equipamiento militar, sistemas móviles de vigilancia y complejos de reconocimiento. Estos relevos, personal adicional para proteger infraestructuras, formación. Primeros auxilios, medicina táctica. En principio, todo esto es relevante. Esto realmente deberían haberlo hecho hace ya 2 años. Solo ahora están empezando a hacerlo. Ojalá fuera solo ahora. Es el país de toda la alianza que gasta más dinero en la compra de todo tipo de armamento. Es decir, realmente han dado un gran salto en los últimos años en la compra de todo tipo de armamento. Estadounidense, europeo, incluso surcoreano. Varsovia también ha puesto en marcha un programa para preparar a los ciudadanos en habilidades básicas de seguridad, desde primeros auxilios hasta cómo actuar en situaciones de emergencia. Los países bálticos llevan ya mucho tiempo viviendo en ese modo. Llevan mucho tiempo estudiando medicina táctica, drones avanzados. Al parecer su trabajo no va bien. Pero, una vez más, esta es una historia común que debería ser compartida por todos los países que entienden y sienten que, tarde o temprano, la Federación Rusa llegará a ellos. Gran Bretaña y Francia ya han decidido qué unidades se enviarán a Ucrania. Pero lo que queda claro tras el acuerdo de paz es: su número será mínimo. Es decir, la cifra de la que estamos hablando probablemente será de 10 a 15.000 personas de cada país. Pero de nuevo, se trata de una cantidad muy pequeña. Muy pequeños, no podrán hacer nada. Tenemos una línea de frente común con la Federación Rusa que abarca 1.250 kilómetros. 1.250. Esta cantidad definitivamente no es suficiente para una misión de mantenimiento de la paz. Sin embargo, cualquier preparación militar de Occidente no le gusta nada al Kremlin. Se ven obligados a aumentar aún más sus presupuestos militares. Algunos países, como Polonia, ya los han llevado casi al 5%. Otros países siguen ese camino, aunque eso está destrozando sus economías. Pero la pregunta principal es hasta qué punto los países europeos están realmente preparados para enfrentarse al Kremlin en este momento y cuánto tiempo más necesitan para prepararse. A los países bálticos, como me dijeron, aún les hacen falta al menos 2 años para poner en orden su ejército, aunque sea mínimamente. Mínimo 2 años. En el mejor de los casos, 5 años. En el mejor de los casos. Idealmente, entre 5 y 7 años, como mínimo 2, pero no menos de 2. Porque no se trata solo de proyectiles, no solo de tanques. Está claro que es cuestión de dinero, asignaciones, hacer pedidos, empezar a montar el equipo. Se trata de personas. De vez en cuando, los países de la OTAN demuestran abiertamente nuevos modelos de armamento, recordándole al Kremlin sus capacidades. Turquía presentó el primer caza no tripulado Bayraktar Kızılelma, que ahora está equipado con armamento nacional. Estados Unidos ha iniciado el desarrollo de un nuevo caza, el F-47. Según Trump,
El F-47 contará con un nivel de invisibilidad sin precedentes. Y Alemania, de hecho, está preparando a los soldados de la Bundeswehr para practicar acciones en caso de que se produzca el peor de los escenarios. Europa va aumentando poco a poco su preparación y refuerza la defensa. Este panorama claramente no favorece al Kremlin, ya que en cualquier momento Rusia podría recibir una respuesta inesperada. Y ahora, analicemos con todo detalle la situación operativa en el frente de Limán. Continúan los combates más encarnizados. En el sector de Limán, los soldados ucranianos repelieron 8 ataques de los invasores en las zonas de los asentamientos de Grekivka, Navilla, Zareznaya y en dirección a Stavkol. Otro enfrentamiento sigue en curso hasta ahora. El Reino Unido ha determinado que unidades de sus fuerzas armadas podría enviar a Ucrania. Tras una serie de reconocimientos y la evaluación de la preparación en el país, según el ministro de Defensa, John Healey, el Reino Unido ha actualizado los planes para enviar tropas a Ucrania en el marco de la coalición de los dispuestos, en la que, recuerdo, participan unas 30 naciones encabezadas por el Reino Unido y Francia. Más detalles sobre este tema en nuestro reportaje. El Reino Unido y Francia están preparando tropas para un posible despliegue en Ucrania. Y todo esto ocurre precisamente en el momento en que Estados Unidos impulsa su propio plan de paz. Un documento de 28 puntos, donde uno de los elementos clave exige directamente: no debe haber tropas de la OTAN en territorio ucraniano. Nosotros, los europeos, siempre hemos apoyado una paz sólida y justa y acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, se necesitan ucranianos y europeos. Así que esto está completamente claro. También debemos entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Por eso no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia. Quiero decir, si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber aceptado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo. Mientras tanto, volvemos a ver bombardeos contra civiles. Reino Unido, según escribe Bloomberg, ya ha identificado unidades militares concretas que podrían ser enviadas a Ucrania de forma operativa. El ministro de Defensa, John Healey, declaró que Londres ha actualizado los planes para enviar tropas a Ucrania en el marco de una coalición de países dispuestos, en la que participan unas 30 naciones lideradas por el Reino Unido y Francia. Hemos realizado labores de reconocimiento en Ucrania, así que sabemos qué unidades se utilizarán, cómo desplegarlas y qué tareas pueden llevar a cabo. Los planes se coordinarán con los demás miembros de la coalición en función de las necesidades de Ucrania en el contexto de cualquier acuerdo de paz. De hecho, Londres está formando la estructura del futuro despliegue, ese mismo que debería entrar en vigor inmediatamente después de un posible acuerdo de paz. Reino Unido ya está destinando más de 100 millones de libras para estos fines. Eso equivale a unos 130 millones de dólares. El dinero se destinará a los gastos iniciales para el envío de tropas. Se mantienen contactos constantes entre Ucrania y sus socios en relación con las necesidades y la situación. Este es uno de los canales a través de los cuales, es decir, a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, a nivel de diferentes organismos y diversos grupos de coordinación creados entre Ucrania y sus socios, se transmite esta información. Evaluaciones ucranianas. Por otro lado, los socios mantienen contactos directos con organizaciones de la sociedad civil en Ucrania, a través de organizaciones donantes y de toda una serie de contactos con embajadas. Y, en consecuencia, reciben evaluaciones también desde el terreno, de las regiones, de las provincias, de los alcaldes, de las administraciones locales, de los activistas locales, sobre las situaciones que se producen y las necesidades existentes. El tercer punto es que también trabajan los servicios de inteligencia y los centros de análisis. Por eso, se puede afirmar con total certeza y absoluta responsabilidad que los socios comprenden perfectamente la situación y las necesidades que existen. Los planes incluyen el despliegue de contingentes lejos de la línea del frente y la continuación de la formación de las unidades ucranianas tanto en el Reino Unido como directamente en Ucrania. Tras la firma del acuerdo de paz, en Kiev debería empezar a funcionar un centro de coordinación bajo la dirección de un oficial británico de 2 estrellas. Sus tareas serán la logística, el armamento, la formación y la recuperación de las fuerzas terrestres ucranianas, así como garantizar la seguridad aérea necesaria para reanudar el tráfico aéreo internacional. Por separado, se prevé la ampliación del grupo naval del Mar Negro formado por Turquía, Rumanía y Bulgaria. Desminado, seguridad de las rutas marítimas y recuperación de las exportaciones por mar. Según el plan de Londres, estos elementos deben convertirse en clave para el periodo de posguerra.
Si se despliegan trenes británicos en el continente, estarán ubicados lejos de la zona. Obviamente, el enfrentamiento se refiere al oeste de Ucrania, donde, por cierto, según mis datos, sabemos que actualmente hay un número considerable de instructores militares estadounidenses que, entre otras cosas, enseñan logística y otros aspectos. En consecuencia, también se trata de instructores, por lo que esperan que, en caso de que comience un proceso de paz. Por ahora, la posibilidad de que tropas extranjeras estén en la línea de enfrentamiento es absolutamente inexistente. Es decir, se trata de lo que sigue ocurriendo actualmente. Solo que es muy posible hablar, por ejemplo, de sustituir a los instructores estadounidenses, a los militares estadounidenses, por militares británicos. Precisamente ahora, Ucrania y sus socios europeos se enfrentan a una elección difícil. Por un lado, está la necesidad de garantizar unas sólidas garantías de seguridad y mantener la estabilidad tras un posible acuerdo. Por otro lado, existe el riesgo de salirse del plan estadounidense, lo que podría provocar una nueva oleada de presión por parte de Rusia. O incluso socavar por completo la propia arquitectura del futuro tratado de paz. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News tendremos nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que sepáis la verdad. Con vosotros ha estado Vladimir Timosenko. Cuidaos mucho y cuidad de vuestros seres queridos.